Hola, ¿qué tal? Ya en la alegría de nuestra 10ª sesión, en esta preparación sobre la reflexión de la vida y la muerte. Esta preparación tan abandonada, tan descuidada, pues tristemente, así como quizá la mayoría de nosotros no fuimos preparados para ser padres, tampoco nos preparamos ante estos sucesos inevitables de las pérdidas, del dolor, del sufrimiento. Yo en verdad les doy la enhorabuena por haberse dado esta oportunidad, de este espacio donde, como he comentado, semana a semana, vamos reflexionando, vamos meditando estos procesos de duelo, estas pérdidas, esta parte de la vida. Así como nacemos, así morimos. Es inevitable y es nuestro encuentro maravilloso con nuestro Creador. Enhorabuena en verdad por estar aquí. Vamos a unirnos un instante de oración para encomendar este momento a nuestro Señor, a nuestro Creador, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ofrendándole nuestra vida, nuestro ser, nuestro pensar y nuestro actuar. Ábreme, oh Jesús, tu corazón y muéstrame tus encantos. Úneme a Él para siempre. Que todas mis acciones, pensamientos y sentimientos sean gratos a nuestro Padre Celestial. Muéstrale, Jesús, mi amor y recibe el poco bien que hago. Dame la gracia de reparar el mal que he realizado para que verdaderamente pueda amarles en el tiempo y alabarles en toda la eternidad. Así sea. Continuamos hablando sobre la muerte, la pérdida, ya en este momento de la familia. ¿Cómo va a enfrentar estas situaciones de la muerte? ¿Qué es lo mejor para esas situaciones? Toda familia está expuesta a ello. Hoy día, ¿cuántas y cuántas familias están sufriendo? Pienso tanto en esta Navidad. ¿Cuántas familias vivirán ese proceso doloroso de que no está la familia completa? ¿Cuántas familias hemos retrocedido quizá en nuestra situación económica? ¿Cuántas hay inclusive movilidad, mudanzas por circunstancias que son contrarias a la voluntad de la familia? ¿Cuántas cosas podríamos platicar? Vivimos tiempos fuertes verdaderamente. Y yo observo a las personas, ayer las avenidas un poco vacías al tránsito. Y hoy miré en las noticias en Twitter cómo estaban las plazas comerciales abarrotadas, verdaderamente abarrotadas. Cómo el ser humano, después de tanto tiempo de estar guardados, hoy necesitan salir y distraerse y buscar todos esos momentos de diversión, de compras, de tantas y tantas cosas para llenar la vida. ¿Y qué pasa en la realidad? Estaremos preparándonos para vivir como se debe esta nueva etapa del final del año, de las festividades donde el Hijo del Creador viene a nosotros, donde nos muestran en esa sagrada familia cómo vivir y recibir al Mesías, al Salvador, al Dios con nosotros, al Dios hecho hombre, que viene en esa sencillez tan natural, donde la creación a través de esos animalitos los reciben con amor, donde esos humildes pastorcitos acuden a recibirlo, a darle esa ofrenda y esa alabanza de amor.
donde llevan un poco de provisiones para ayudar en esa parte humana que hablábamos en la sesión anterior, en esa solidaridad de ver un matrimonio que está pasando y padeciendo las inclemencias del tiempo en ese viaje donde no encuentran hospedaje. Preparemos nuestro corazón para todo ese tiempo tan especial, tan lleno de amor, tan lleno de gracias y bendiciones. Y abramos también las puertas y los brazos para recibir a esas personas que quizá están tan solas, que quizá necesitan ese calor familiar, esa alegría de una actividad a lo mejor tan sencilla. Quizá a lo mejor los alimentos este año sean más sencillos, pero más llenos de amor. Hoy repetimos una y otra vez en mi familia que cada avance que se va logrando después del tremendo trance de la enfermedad es una gran alegría, donde el simple hecho de mirarnos y reunirnos es un gozo inmenso y no necesitamos mayores viandas para disfrutar. ¿Cómo agradecer tantas bondades cuando recuperamos la salud? Cuando podemos estar reunidos, cuando podemos estar unidos, podemos abrir nuestros brazos a cuantas personas que estarán cerca de nosotros y que necesitan ese calor, esa caricia en el alma, esa sonrisa, un poco de música y ese compartir. El pan y la sal, decían antes. Vamos a seguir platicando sobre este proceso de la pérdida por la muerte o quizá la enfermedad en una familia, que también ya hablamos de esas enfermedades donde se pierden facultades, donde se pierden habilidades y vienen a causar un verdadero trastorno en esa familia. Vamos a platicar sobre la muerte de un ser querido. Cuánto daño, cuán doloroso es. Y lo más tremendo que no deseamos a nadie, la muerte de un hijo. Nuestro Padre fue el ejemplo de vivir y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, de ver a su Hijo en la cruz, donde da la vida por nosotros. Y ese Padre Celestial que permite y nos ofrenda a su Hijo único y nos lo concede para que venga a derramar hasta la última gota de su sangre por el rescate de la humanidad, de sus hermanos. ¿Qué es la familia? Hoy cuando leía estos términos y estos temas, cuánto dolor en mi corazón y cuántos suspiros. Pues dije, cuando preparamos este tema la primera vez, qué distante lo vemos en tan poco tiempo. En unos poquitos años, cuánto ha cambiado este concepto de familia, cuánto la inercia de la sociedad, de estos gobiernos, de los poderes en el mundo, quieren venir a transformar estas realidades de la base de la sociedad, lo que es la familia, donde es el elemento natural y fundamental de toda sociedad. Y por lo tanto, el Estado, el gobierno, siempre deberá protegerle. Esa es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué son los lazos? Los lazos familiares. Por afinidad son derivados del matrimonio entre hombre y mujer. Y los lazos con los hijos por consanguinidad. Eso es una familia. Es una sociedad natural cuyo derecho a existir y apoyarse es ley divina
y no una concesión del Estado. El hombre fue creado hombre y mujer para ser una sola carne, para acompañarse, para apoyarse, para dar fruto, para dar vida, para reinar y recibir todo el fruto de la tierra. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de sus hijos. Todos los miembros de la familia son personas iguales en dignidad. Las criaturas en gestación, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, los ancianos, signo de sabiduría, signo de ese tesoro de la historia de virtudes. Hay un libro muy bello que dice El arte de ser abuelos, donde dice que la importancia de los abuelos, la importancia de la convivencia, de ese acompañamiento de los abuelos a los nietos, porque somos los transmisores de valores, los transmisores de virtudes, los formadores de virtudes en esas criaturas, los que somos los maestros de todas esas tradiciones familiares, de todas esas tradiciones de nuestro país. Cuánta sabiduría recibimos todos de nuestros abuelos, cuánto ejemplo y testimonio. Y somos los transmisores también de la fe. Los papás son los formadores, los educadores. Pero la parte de los abuelos, esa enseñanza en el amor, es una cosa tan hermosa y es un tesoro inagotable, donde la familia debe estar reunida, donde debe tener esa oportunidad de convivencia, sin excesos, sin abusos, en el orden natural como Dios creó a la familia. Y la familia siempre debe estar capacitada para afrontar todas las situaciones que debamos vivir, de enfermedad, de pérdidas, de problemas, de cambios, de crisis que se susciten y eventualmente estar preparados para enfrentarnos al sufrimiento más grande y grave que es la enfermedad y la muerte. Porque el ciclo vital de todo ser humano y de la familia siempre será nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. No hay forma de evitarlo. En la actualidad hay una resistencia y un temor al sufrimiento, al dolor, a la muerte. Como lo dije en la sesión anterior, quisiéramos poder guardarlo, ¿no? Poder ocultarlo. Vemos en el pasado ocultaban las enfermedades, las discapacidades, las ocultaban y ni siquiera se sabía que existía una persona con discapacidad en esa familia, o lo recluían en una institución y cuántas historias. Hoy día, afortunadamente, eso no existe. Hoy día son parte de la familia, normalmente están integrados. Sin embargo, si tratamos de evitar y de ocultar, de alejar esa parte natural de la vida humana que es el dolor y el sufrimiento, como si así pudiéramos evitarlo, como querer tapar con nuestro dedo la luz del sol. Es algo que naturalmente va a suceder. Y tenemos que formar a nuestras criaturas en esa parte de la vida y de la muerte. Enseñarlos a orar en esa intercesión, suplicando a nuestro Padre, a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima, pedir el alivio de la enfermedad, pedir el evitar la pérdida de ese ser querido. Sin embargo, siempre hay que enseñarlos a orar. Hágase tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, permite
que mi ser querido sane. Y no entonces en esa negociación, en ese querer arrebatarle, tienes que sanarlo. Y cuando tristemente enfrentamos la pérdida, es un shock para los niños, es un enojo verdaderamente, es un golpe a su fe, tanto que oramos, pues no que fuimos a misa para pedir que sanara y de todas formas se murió. Tenemos que formar adecuadamente en la fe a nuestros niños, a nuestros jóvenes, siempre en la voluntad divina de nuestro Padre Celestial. La muerte, la separación y las pérdidas importantes irremediablemente nos van a llevar a vivir un duelo. Siempre nos va a doler. Mi maestra Amalia Osorio dice, el duelo duele, inevitablemente, en mayor o en menor grado. Lo mostremos, nos desgarremos desmesuradamente o seamos muy prudentes y lo vivamos interiormente, pero siempre estará presente ese dolor, ese duelo ante la pérdida irreparable. Recordemos que es parte de la vida este dolor y el duelo, como lo es la alegría, como lo es la armonía familiar, como lo es el amor. Es parte natural de la familia. Y el dolor es el precio que se paga por ese gran amor. Es ese costo que tenemos que pagar ante esa entrega, ante esa vida compartida, que cuando ya no la tenemos, vamos a sufrirla, vamos a padecerla. Y aceptarlo nos va a llevar a tener una vida con salud, con una salud mental, con una salud espiritual. Si nosotros concientizamos que esto así va a ser, lo viviremos naturalmente. No puedo dejar de insistir. Eso no significa que no nos duela. El aceptarlo, el entenderlo, el resignarnos, no evita que nos duela. Pero sí evita que nos lleve a la desesperación, que nos suma en la depresión, que nos lleve a un duelo patológico con trastornos terribles, que nos tenga anclados como con cadenas, en dolor, en culpas, en resentimientos, en esas lealtades que mencionamos donde yo ya no me permito vivir ni disfrutar porque entonces dejaría de respetar ese duelo que estoy padeciendo. Cuando tenemos unos vínculos muy profundos con una persona, mayormente será ese dolor. Será mucho más profundo la gravedad de perder ese ser querido. Y puede implicar perder la salud, perder esa libertad de nuestro actuar, dañar inclusive nuestra imagen. Ya no tengo la ilusión de arreglarme, ya no tengo la ilusión de continuar. Y eso nos lleva a perder el regalo más grande, que es la paz interior. Cuán bellos testimonios podemos ver en nuestra comunidad de las personas que viven ese duelo, con esa paz interior, con esa aceptación, esa resignación, y nos llevan a un profundo respeto y admiración de ver con cuánta valentía, con cuánto amor llevan ese dolor. Eso no quiere decir que les duela menos. El miedo a lo desconocido, al sinsentido de la muerte, siempre son temores que vamos a tener. Al no ser capaz de costear una atención médica, ¿cuántas cosas nos llevan a tener miedo? A temer verdaderamente esos desenlaces. En la medida que nos preparemos, lo viviremos más en paz. Será mucho más fácil
afrontar todas estas situaciones si vamos preparándonos en todos los aspectos. La forma de responder ante estos tipos de muertes va a ser diversa, porque ya hablamos que hay diferentes formas de morir, donde puede ser súbita la muerte, puede ser por una larga enfermedad, puede ser una muerte violenta, por un accidente, a veces tan absurdo, donde no debió suceder. Y entonces de esa forma lo vamos a vivir y nuestra reacción va a ser muy diversa. Mientras más intenso es el amor en un matrimonio, en una pareja, claro que la muerte del cónyuge será tremenda. Y ante ese compromiso mutuo de respeto, de fidelidad, de compañía, mayor será esa pérdida, ese sufrimiento. Porque se pierde al amigo, al compañero de vida, a ese amante, a ese confidente, al padre, a la madre de los hijos, a ese compañero de toda la vida, a tu prójimo con quien compartes la vida. Y claro que es muy difícil, claro que es muy doloroso, claro que es muy fuerte enfrentar y afrontar ahora las responsabilidades que conlleva a la mejor de una empresa, a la mejor de salir a buscar el sustento para la familia, para los hijos. Donde además del dolor de la pérdida de mi esposo, ahora tengo que resolver tantas situaciones. Y donde a lo mejor no estoy con la preparación, donde no tengo esa energía para resolver tantas cosas. He ahí la importancia de tener todo preparado, de tener soluciones. He ahí lo importante de no ocultar este tema, de platicarlo, de hablarlo, de saber voluntades, de conocer, tanto si hay testamento, si hay seguros de vida, donde cómo se procedería ante tal o cual situación. Cuán tremendo es no tener el conocimiento de cuántas situaciones. A que si tengo la tranquilidad, me dijo que si sucedía esto, podía ser que acudiera con tal persona, que con el licenciado fulanito me podría ayudar. Viviremos más en paz este proceso tan difícil, pero con esa preparación y ese conocimiento. Hagamos lo que debemos de hacer, hagamos un expediente, hagamos una carpeta, una agenda, una pequeña libretita donde quizá pongamos todos los datos necesarios, cuentas de banco, el informe de los seguros de vida, nuestras voluntades, nuestros legados, qué queremos que recuerden nuestra descendencia, qué cosas son importantes. Hay tanto que podemos preparar. Cuando murió mi abuelita, pasaron no sé al cuánto tiempo, empezaron sus hijas a sacar toda su ropa y sus cosas en medio del dolor, y la tristeza, y hasta de repente se reían recordando anécdotas. Y entre sus cosas encontraron unas hojitas muy larguitas donde ella escribió todas sus voluntades. Mi máquina de escribir es para mi primera nieta fulanita. Mis aretes de tal cosa son para ella. Y así fue distribuyendo todas sus cosas. No saben qué consuelo tan grande, cuán amoroso fue ese momento donde se pudo ejercer su voluntad, donde se pudo realizar y distribuir las cosas de acuerdo a lo que ella designó. No debe haber sido fácil para ella escribirlo. No sabemos cuántos años antes lo haya realizado. Pero ahí en un rinconcito, en un lugar
donde estaba su ropa, estaba esa notita. Extensa, por cierto. Pero cuánto bien hizo en esa familia. Imaginemos cuando hay propiedades, cuando hay situaciones grandes, cuando hay encomiendas que también le van a dar paz a esa persona. Y no siempre tienen que ser adultos mayores, cualquier joven, desafortunadamente en un viaje, transitando por la calle, un papá joven puede tener un accidente. ¿Y cuánto va a ayudar a su familia? El que tenga todos sus documentos, toda su información ordenada. Incluso las contraseñas de su computadora, de sus celulares. Que en un lugarcito esté todo muy ordenado. Eso le va a dar paz espiritual, eso le va a dar consuelo y ayuda a nuestra familia. No digamos el testamento, la cesión de derechos, hasta los pendientes que hay, de pagos, de deudas, de situaciones a veces de orden moral. Si todo está en un lugar ordenado, donde un día puedan encontrar las cosas, ¿no? Alguien que busque en el cajón del escritorio, en un lugar del closet. Toda preparación nos va a ayudar a transcurrir en orden, en paz, todo esto. Una muy cercana y querida tía soltera empezó a sentirse mal. Y la acompañó su hermana, otra de mis tías, a una consulta, a un estudio médico. Iban en un taxi y en ese momento le dijo, si algo me llegara a suceder, mi departamento va a ser para mi sobrina fulanita y mi sobrino perenganito. Y eligió entre 37 primos a quienes. Dijeron, ay hermana, ¿cómo me dices eso? Iban a un estudio médico. A partir de ahí le descubrieron una enfermedad terminal, vino un doloroso proceso de enfermedad, de hospitalización, y ya no hubo tiempo de un testamento ni de nada. Lo único que sucedió fue esa conversación que Dios le iluminó en ese primer paso hacia ese estudio médico, donde dijo, si algo me llegara a pasar, esta es mi voluntad. Cuán importante es realizar todo eso, prepararlo, prevenirlo, preverlo, anticiparlo. ¿Cuáles son nuestros legados? Y toda esa enseñanza y esa formación que yo quiero de tradiciones que recuerden, escribirlo, dejarlo anotado para que un día mis nietos puedan leerlo, para que puedan seguirlo conociendo y recordándoselo también ellos a sus descendientes. ¿Cuál es nuestro origen? ¿De qué ciudad venimos? ¿Cómo se formó nuestra familia? Cuántos recuerdos, cuántas cosas valiosas, que no se acaben esos tesoros inagotables familiares. Esos son los legados, los verdaderos legados que debemos transmitir. Son temas difíciles, entonces sí lo podemos escribir. No siempre tendrá que ser ante un notario, que si es posible hacer las cosas legalmente, que mejor, lo que queden ordenados. Pero también esos legados de amor podemos dejarlo por ahí escrito. Y va a hacer mucho bien, va a dar mucho consuelo y mucha paz, mucho orden a nuestra familia en esos pasos que tendrán que realizar, donde se evitarán incluso dificultades y pleitos entre nuestra descendencia. Cuando hay la muerte de los padres, tenemos que tomar en cuenta la edad de las criaturas. Si son niños menores de 5 años, va a dolerles mucho. Pero si hay una figura que les da seguridad, que les da el amor,
que les da ese apoyo y protección que necesitan, van a vivirlo más fácilmente y van a poder salir adelante. Cuán importante es que haya una persona cercana con ellos y explicarles las cosas en la medida de su edad. Si los niños ya son mayores de 8 años, ya tendremos que explicarles un poco más detallado el hecho que sucedió. Vamos a explicarles cómo están transcurriendo las cosas, cómo van a realizarse los pasos, pero especialmente escuchemos sus sentimientos, démosles oportunidad de expresarlos, de abrirse, invitémoslos a expresar, a lo mejor a través de un dibujo, a través de una obra de arte, de una canción, esos rituales de amor donde vamos a liberar globos hacia el cielo, a lo mejor llevan una cartita, ese globo hasta el cielo. Hay quienes hacen esos rituales de liberar aves, de liberar mariposas, de sembrar árboles. Hay una y mil formas de llevar a estos niños a esos rituales de despedida, pero sobre todo es expresar esos sentimientos, eso que ellos tienen dentro de sí, porque ellos no alcanzan a comprender el duelo, la separación y la pérdida tal como nosotros. Sí lo viven intensamente a la medida de su pensamiento, de su psicología en esa etapa de vida. Entonces, invitémoslos. Quizá no somos nosotros como familiares cercanos, pero busquemos el apoyo de gente que pueda apoyarlos, de psicólogos, de pedagogos, a lo mejor una maestra, amiga de la familia en quien confía esa criatura, para que así puedan tener esa confianza que requieren, que no pierdan esa alegría y esas ganas de vivir. Vamos a respetar mucho esas reacciones que ya entendimos que puede ser de ira, de enojo y demás, y muy especialmente evitando los sentimientos de culpa. Porque inclusive, como yo no me comía las verduras, mi mamá se enfermó porque se enojaba mucho y entonces por eso se murió. Cosas absurdas que la mente de la criaturita puede tener. Y entonces cargar y tener atorado ese sentimiento de culpa. Apenas veía la historia de la condesa de Alba en España, donde el esposo enferma de leucemia y entonces lo llevan a un hospital a Estados Unidos. Y el quinto de los hijos dice que a él y a su hermanita, los dos menores, nunca les dijeron que su papá estaba enfermo de una enfermedad ya terminal. Y entonces él cargó durante 40 años ese dolor y esa culpa. Ese dolor de decir, no pude despedirme de mi papá. Yo solo pensé que se iba a un viaje como otros y ya no volví a verlo. Y de repente me dicen que no volverá más, que murió y que estaba muy enfermo. Dijo, pasaron 40 años con ese dolor. Hace muy poco tiempo que una terapia pudo sacarme de esas culpas que yo venía cargando. Por eso es tan importante permitirle a los niños exteriorizar sus sentimientos, escucharlos en lo que ellos están sintiendo, en lo que ellos están viviendo, en lo que están imaginando inclusive. A partir de los 13 años, ya su reacción ante la muerte va a ser muy similar a la de los adultos. Ya su psicología está desarrollada, ya entienden las cosas de otra manera. También apoyémoslos en esa etapa. No permitamos que cada uno viva en soledad
su sufrimiento, su duelo y su dolor. Respetemos los espacios, los momentos, pero no en ese dolor aislado donde cada uno hace lo que puede y como puede, donde cada uno encerrado y sumido en su propio dolor. Sino vivamos esos momentos y esos espacios donde nos acompañamos, ojalá sea en oración, pero también en conversaciones, en esos homenajes. Vamos a consumir, por ejemplo, en mi familia, mi papá disfrutaba mucho comprarnos helado y él todo lo resolvía con un heladito. Entonces, lo bromeamos mucho entre hermanos de disfrutar un heladito en ese homenaje, en esa gratitud, en ese cariño a nuestro papá. Así cada familia puede tener un recuerdo, un homenaje de calidez, de gratitud y de alegría que nos va enjugando ese dolor, nos va dulcificando la amargura de ese dolor para irlo suavizando y cada día pueda ser un consuelo. Que no sea eso un factor de división en la familia, de ruptura inclusive, y que eso nos aleje en la frialdad, que después en esa distancia será cada día más difícil reparar. Ya hablamos de tener todo en orden para que no haya esas luchas de poder entre la familia, esas herencias que tantos problemas y conflictos pueden traer. Si todo ya está hablado, si ya está establecido en el orden que debe de ser, evitaremos cuántas rupturas y cuántos conflictos. Hoy día tenemos una universidad tan importante en nuestra ciudad de Puebla, que después de tantos años tienen un conflicto que ha trascendido en esa lucha entre hermanos, entre familia, de herencia y de poder, y está trastornando la dinámica completa de una universidad tan importante. Qué triste situación. Cuán importante es dejar en orden todo establecido, todo hablado. Es una educación, una formación que podemos dar a lo largo de nuestra vida. Y no importa la edad y la salud con que estoy hoy viviendo, hoy puedo decir cuál es mi voluntad a mis hijos, de mis bienes. ¿Cuál es mi voluntad que se haga cuando yo ya no esté? ¿Cómo dispongan todos los pasos y trámites que serán necesarios para que se haga en la medida de lo posible mi voluntad? Eso traerá paz, traerá serenidad, traerá armonía a la familia, a mis seres queridos, a mi descendencia. Cuando muere un hermano, el niño puede sentirse muy desplazado, porque los papás están sumergidos en el dolor de la pérdida. Es tan importante cuidar ese punto, donde a cada hijo se le da su lugar. Claro que la pérdida irreparable de ese hijo, no hay consuelo que se pueda dar a esos padres, pero existe otro hijo u otros hijos. Nunca debemos descuidarlos. Es tan importante. Lo mismo sucede con los niños enfermos, con los discapacitados, donde entonces requieren tanta atención que igualmente el hermanito o los hermanitos se sienten desplazados, se sienten ignorados y crecen por ahí ellos solitos, sin la atención, sin el amor que requerían. Es muy importante involucrar a la familia completa en las situaciones.
inclusive pedirle ayuda, pedirle apoyo en la atención a su hermanito, en la medida de su edad, de sus capacidades. Tú me puedes ayudar a acompañarlo, quizá a ver una caricatura mientras yo puedo preparar los alimentos. Y entonces el hermanito se siente útil, se siente que está protegiendo a su hermanito, que le está dando apoyo, que le está dando compañía. Y estoy apoyando y ayudando a mi mamá, a mi papá, en esa atención a mi hermano. Cuán importante es la integración en la familia. En cada etapa siempre habrá una forma de participar todos. Lo mismo hacia los adultos mayores. En la muerte de los hermanos adultos el dolor es tan grande, porque con los hermanos se ha podido compartir tantas situaciones de vida. Han sido los compañeros naturales de toda la vida. Y ese es un dolor también tan importante. Y también la responsabilidad de la familia, de alguien tan cercano como es tu ser querido, tu hermano, tu hermana. También ver su descendencia, sus propiedades, lo que él desarrolló. Hay muchas formas de homenajear y de poder dar ese acompañamiento, de poder vivir toda esa situación. No sentirnos solo encerrados en nuestro dolor y ya no quiero saber nada. Y como ya no está mi hermano, mi hermana, me aíslo y no quiero saber nada de su familia porque me lo recuerdan y me duele. Al contrario, vamos a acercarnos más. Y ese amor en la ausencia a nuestro ser querido nos une más. Llegamos a este dolor, que dicen que no hay dolor mayor en el ser humano, que es ver morir a un hijo, perder a un hijo. Es uno de los más grandes. El otro dolor más grande es el de los hijos, ver la separación, la división de los padres, donde dicen que viene esa dicotomía, esa división en el corazón de los hijos porque aman al padre y aman a la madre y la separación les duele. Y no importa la edad de los hijos, siempre será un daño muy profundo ver separados a sus padres, ver que ya no se aman. Pero el dolor más cruento en un ser humano es ver morir a su hijo, porque es totalmente antinatural. Lo natural es que los hijos vean morir a sus padres, porque en el orden natural de vida ya el padre fue transcurriendo su vida natural y llega el momento de su muerte. Pero un hijo que es menor que los padres, que está en una etapa temprana, donde no ha concluido su vida, donde no ha ido desarrollando su vida, y mientras más temprano sea esa muerte, más doloroso y más tremendo será. Antes decían que no había un hombre, que una esposa que pierde a su esposo es viuda o el hombre es viudo, que los hijos que pierden a sus padres son huérfanos, y antes decían que no había nombre, hoy ya le encontraron un nombre y se llaman padres despojados. Es tremendo ese término, despojados. ¿A qué nos lleva ese término? En haber perdido ese amor inmenso de un hijo, de una hija. Es inimaginable. Es un dolor muy complejo y tarda quizá años en sanar, en ser aceptado ese dolor. Suceda como suceda, siempre será tremendo, porque se derrumban las expectativas, todas esas ilusiones, esos proyectos que desde que supimos que iniciaba esa vida,
en ese proceso de gestación, durante todo ese embarazo. Cuántas ilusiones y proyectos se fueron construyendo. Una querida amiga, su hija murió muy jovencita en un accidente de tránsito. Y decía, ya nunca la veré en su graduación, ya no veré su matrimonio, no tendré nietos. O sea, imaginemos todos esos proyectos de vida. Cuánto dolor se va sumando y sumando y sumando. Es inmenso, es inimaginable. Oremos mucho por esos padres que pierden a sus hijos. Y que no caigan en esos sentimientos de culpa. Porque ya habíamos hablado del sentimiento de culpa. Imaginemos lo que viven esos padres. Es tan grande y tan grave que incluso los lleva a una ruptura en su amor, en su unidad familiar. Cuando más se necesitan apoyar uno al otro, tristemente ese dolor es mayor y los lleva a la separación, a la ruptura, al divorcio. Y no logran salir adelante en esos sentimientos. No lo atendimos bien, ¿por qué no lo educamos bien? ¿Por qué no lo cuidamos? O culparse uno al otro es muy grande. Y si son recién nacidos, imaginemos toda esa desolación de ya no tener esa vida, esa sorpresa de tan repentina, una muerte que nunca espera uno de un recién nacido, de una criaturita pequeña que está iniciando en ese proceso natural de la vida. Cuán fuerte y cuán grave es decirle a los demás que mi hijo ya no vivió, que no siguió adelante. Qué triste y qué doloroso. Por eso es muy importante comprender a estos padres, entenderlos, aceptarlos, que cada uno va a vivir este proceso de una manera diferente. Nadie podríamos imaginar cómo lo viviríamos nosotros, o cómo lo estamos viviendo, o cómo lo viviremos. Porque hay unas reacciones inmediatas, hay otras de largo plazo, que van a ir brotando, que van a ir emanando, que van a ir fluyendo. Lo importante es darnos ese espacio para vivirlo. Las parejas, los matrimonios, tienen que estar muy abiertas para compartir sus sentimientos, para apoyarse uno al otro. Porque entonces yo me aíslo con mi dolor y mi dolor es más grande y no sabemos lo que está viviendo el otro. Hay un libro muy bello que se llama La cabaña y ya existe la película también, donde nos enseña mucho este proceso del duelo de unos padres que pierden a su nena pequeña, de una nena en edad de preescolar, digamos. Quien pueda verla o leer el libro ayuda mucho a entender este proceso del duelo, ese dolor tan grande, donde la familia continúa, pero precisamente la esposa no comprende lo que es el dolor que está viviendo el esposo, y el esposo no puede entender cómo lo vive la esposa. Es muy importante la comunicación, mostrar los sentimientos que están pasando cada uno en esas etapas diferentes que van a ir transcurriendo. Hoy día, afortunadamente, así como hay escuelas para padres, que ojalá no me hubieran tocado en mi época, también hay grupos de apoyo muy efectivos para estos papás. Imaginemos esos papás que perdieron a su adolescente por suicidio. ¿Cómo se puede sobrellevar esa carga emocional?
solo, reuniéndonos con padres que están pasando o ya transcurrieron una situación como la nuestra. Esos grupos de apoyo guiados por profesionales, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, van a ayudar mucho. Nos van a ser verdaderas como muletas que nos van a ayudar a avanzar, a mantenernos de pie, como salvavidas que nos ayuden a mantenernos a flote. El luto, para que sea sano y reparador, siempre deberá vivirse interiormente para permitir que se vayan reajustando los sentimientos y así también se vayan ordenando nuestros pensamientos para tomar las decisiones correctas y nunca actuar intempestivamente. También alguna vez vi una joven que su mamá murió de un infarto repentino, sin que presentara antes signos de enfermedad. Ella evadió el luto, ella tuvo esa negación totalmente. En el funeral de su mamá todo el tiempo estaba en su computadora, yo no sé qué escribía, si chateaba, desconozco. Y pues llegábamos consternados a darle el pésame y ella apenas nos miraba y continuaba en lo que estaba, totalmente evadida de la realidad. Y cuando pasaron los días del funeral, ella al volver a su casa sacó todas las cosas de su mamá y se deshizo de ellas. En ese enojo, en esa indignación de que ya no estaba su mamá. Todos los libros, todas las pertenencias de su mamá se deshizo de ellas. Y no hubo forma de que la convencieran sus familiares cercanos que no lo hiciera. Era hija única y de madre soltera. Y tristemente, ¿qué sucedió? Perdió documentos importantes en medio de todo eso, por haber tomado esas decisiones repentinas, por no darse ese tiempo y ese espacio donde es doloroso, pero es hasta ir saboreando, conforme voy sacando sus pertenencias y voy decidiendo qué conservo, qué voy a regalarle a qué persona, de sus seres queridos, de los familiares cercanos, y qué cosas voy a donar para que sean útiles para otras personas. Y entonces es como ir desgranando suavemente, como ir deglutiendo ese dolor, y entonces me permito ir tomando las decisiones en paz, en calma, y así serán decisiones sabias. Por eso es tan importante concedernos vivir el duelo, vivir esos sentimientos de tristeza. Las personas en duelo están verdaderamente sensibles y vulnerables. Todo está a flor de piel. Entonces, es muy importante dirigirnos a ellos con tanta sutileza, con esa comprensión, respetando sus momentos, en el amor, en la paciencia, en la tolerancia y en la comprensión. Eso es la tanatología, este acompañamiento en el dolor y en el sufrimiento. La tanatología apoya esa angustia única y especial que vivimos y sufrimos ante el proceso de la pérdida, tanto de morir como de pérdidas, y entonces así poder elaborar ese proceso de duelo, ese asimilar para llegar a la aceptación y a las decisiones en la sabiduría natural que todo ser humano recibimos desde que fuimos creados. Si nos negamos a vivir el duelo, si no resolvemos ese proceso de duelo, nos puede conducir a una enfermedad física o emocional.
He ahí la importancia y el valor de darnos esta oportunidad de ser acompañados en este proceso tan importante de nuestra vida. Y todos debemos de permitírnoslo y conocerlo. Este curso queda grabado en las redes sociales de YouTube. Platíquenlo, compártanlo con su familia, con sus amistades. Y si puede ser útil para alguien más, pueden decirlo, que lo busquen. Y si no, hay otros muchos cursos también que hoy día están a nuestro alcance en estas redes sociales. El próximo año, después de nuestras fiestas de Navidad y de fin de año, continuará la escuela de evangelización de nuestra querida comunidad parroquial de Nuestra Señora del Camino, y tendremos nuevos cursos maravillosos para seguir formándonos y preparándonos. Agradezco la invitación y la oportunidad de compartir estos temas que quizá no son sencillos para muchos, pero espero que puedan ser útiles en nuestra vida. Y desde el fondo de mi corazón, con mucho cariño, deseo que podamos vivir esta vida aprovechando cada instante, cada día, saboreando, tal como saboreamos los sabores de dulce, ácido, amargo, salado, así podamos también saborear y disfrutar en nuestra vida la alegría, la tristeza, el dolor, incluso el aburrimiento, la soledad. Todo lo que tengamos que vivir, podamos irlo asimilando, saboreándolo, sabiendo que son todas las facetas hermosas que hay en nuestra vida. Agradezco mucho su atención y deseo lo mejor para todos. Muchas gracias.